La ponencia es la Fundación Princesa de Girona, una oportunidad de apoyo para nuestros jóvenes, a cargo de Salvador Maneu Marcos, que es su director general, técnico de la misma. La Fundación Princesa de Girona cuenta con el apoyo de más de 60 patronos, entre ellos la misma Casa Real. Y es un referente en España en el mundo del emprendimiento y de apoyo a la juventud. La Fundación Princesa de Girona entiende el apoyo de los jóvenes como una manera de potenciar la capacidad de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad mayor, mejor y más solidaria, con atención especial a los jóvenes provenientes de los estamentos y de la parte de la sociedad más desfavorecida. Salvador Maneu tiene una amplia experiencia en la dirección de instituciones y empresas de economía social, así como en programas de fomento del emprendimiento, destacando el Fórum Impulsa Emprender es Posible y Educar el Talento Emprendedor, así como en programas de mejora de la empleabilidad y de educación y éxito escolar. Queremos agradecer una vez más a Salvador Maneu su presencia con nosotros. Él estuvo ya presente en la primera jornada, que fue prácticamente hace casi un año, en noviembre de 2014. Le damos las gracias por el apoyo que ha venido ofreciendo incluso a jóvenes de la provincia de Córdoba. Ha facilitado su incorporación al Fórum Impulsa, que es una muestra bastante importante que anualmente se da en España, gracias a su fundación, para acoger y potenciar proyectos de jóvenes emprendedores. Es decir, la idea esta que estamos hablando y que a través de estas 3 jornadas hemos querido mostrar a ustedes, es un referente y un catalizador de esa inquietud que algunos jóvenes tienen, de esas ideas que andan por ahí perdidas y que hay varias posibilidades de encauzarlas. Entre ellas es una idea muy buena que la Fundación Princesa de Girona potencia. Sin más, y como vamos con un poquito retraso de tiempo, doy paso a Salvador y una vez más agradecer tu presencia entre nosotros. Buenos días y, en primer lugar, gracias de nuevo a la Diputación de Córdoba, a Luis, a Sira y a Vicky por su invitación. Estuve aquí hace justo un año aproximadamente, o sea que soy repetidor en estas jornadas. Yo espero que no haya muchos repetidores de los que estuvieron aquí hace un año. El discurso no es el mismo, por supuesto, las cosas van evolucionando y bien, mi intención hoy era contaros en primer lugar quién soy yo, qué hace la Fundación, qué es la Fundación y después aportar algunas reflexiones sobre la economía colaborativa del bien común y, en definitiva, la economía al servicio de las personas. Carlos lo ha contado excelentemente bien y veréis que buena parte de mis reflexiones las vais a reconocer porque Carlos ya las compartió. Voy a intentar aportar algún elemento adicional que sirva para la reflexión y para el debate posterior. Voy a diferenciar, por tanto, estas 2 partes. Una primera os voy a contar qué es la Fundación y una segunda parte con estas reflexiones. Antes de llegar a la Fundación, y creo que es relevante que os lo cuente, estuve 18 años trabajando en ONGs, fundamentalmente en Cruz Roja y en Cáritas, y también en organizaciones de defensa de los derechos humanos, con pequeñas experiencias a nivel internacional en Naciones Unidas y también con una larga trayectoria de apoyo a inmigrantes y también a población penitenciaria. Ya veis que he hecho, bueno, ahora me dedico a otras cosas, pero ese background, esa trayectoria a mí me ha servido mucho porque procuro, no siempre lo consigo, pero procuro siempre tener los pies en el suelo para proyectar a partir de ahí ideales y planteamientos de mejora para la sociedad. Y desde el 2011 estoy en la Fundación... Ahí está. Estoy en la Fundación Princesa de Girona
Es una fundación muy joven, tiene únicamente 6 años, nació en el 2009 por voluntad de una serie de patronos privados, empresas privadas, muchas de ellas muy conocidas, algunas no tanto porque están radicadas o en Girona o específicamente en Cataluña. El presidente de honor en aquel momento era el príncipe de Asturias y de Girona. Actualmente, y de forma accidental, ocupa el cargo el rey de España, pero el presidente de honor es el príncipe de Asturias, en este caso princesa de Asturias y de Girona. Y nacemos con una vocación de apoyo a los jóvenes, entendiendo por una referencia vital que va entre los 15 y los 35 años aproximadamente. Son referencias vitales abiertas y, por tanto, tenemos programas y acciones que van para más jóvenes y otros programas que van para personas que sobrepasan los 35 años. Pero, en definitiva, sí que es verdad que nuestros esfuerzos se centran en esa población y nacemos con una vocación que es intentar incidir en aquellos aspectos que pueden ayudarles a construir su lugar en el mundo, como personas, como ciudadanos y como profesionales. Y por ello, en las acciones que vamos desarrollando, intentamos incidir siempre con mayor o menor ahínco en estos 4 aspectos que veis reflejados, que es intentar ayudar a los jóvenes a que tomen las riendas de su vida, que es la cultura emprendedora. Se coge el volante de tu vida y decide tú qué quieres hacer. Intentar incrementar sus oportunidades laborales, que no es nada fácil en estos momentos en España. Una tercera, estamos incidiendo en la educación como motor de cambio y transformación. Y finalmente intentamos contribuir a que los jóvenes descubran sus vocaciones, sus talentos y que al final hagan alguna cosa en la vida que les satisfaga y sobre todo que intente aportar progreso y transformación, que son cosas que antes Carlos ya os ha contado. Ahí. Aquí veis, no sé si al fondo se ve o en las pantallas laterales se ve bien, ahí veis una radiografía de los principales programas que tiene la Fundación. Me voy a centrar únicamente en los programas que nosotros denominamos, bueno, más que propios porque los hemos impulsado nosotros, pero son programas que se hacen en colaboración con otras organizaciones y que creo que tiene que ser así. Es decir, actualmente los retos sociales son tan complejos que el abordaje también tiene que ser complejo y debe hacerse siempre desde la cooperación de esfuerzos entre organizaciones, entre personas. Pero, en fin, le hemos puesto propios porque sí que es cierto que el impulso inicial lo propuso la Fundación. Tenemos, por una parte, el Fórum Impulsa, que es un fórum que se celebra cada año en Girona, que han venido, como contabas antes, han venido jóvenes de Córdoba, han estado en algunas ediciones del Fórum Impulsa, que es un evento que se celebra una vez al año en Girona y que tiene por objetivo despertar inquietudes por emprender y, sobre todo, plantearle a los jóvenes, a los participantes, cosas que están pasando y plantearles y abrirles todo un mundo de oportunidades que están en su entorno y que es bueno que conozca y que se interrelacionen entre ellos. Justamente en 2014, especialmente en 2014, este año quizá un poquito menos, pero en 2014 lo dedicamos básicamente a la economía colaborativa que antes Carlos hablaba. Una segunda propuesta son los premios de la Fundación. Los premios de la Fundación que tienen por objetivo intentar hacer emerger nuevas referencias de gente joven, referencias contemporáneas, porque al final lo que está claro es que los jóvenes, que somos mayoría en esta sala, estamos buscando constantemente nuevas referencias contemporáneas y nos parece muy, muy interesante. Y lo comprendo perfectamente. Para mí un referente es Nelson Mandela. Yo puedo comprender perfectamente que mi hijo de 16 años ahora ya sabe quién es. Yo se lo he contado, pero cuando le expliqué quién era el personaje no tenía ni idea, no sabía quién era. Y por tanto los referentes de nuestra generación probablemente, y es lógico, ya no son tan referentes para las nuevas generaciones.
Y nos parece, y yo ahí estoy convencido, que en la medida en que vayamos proponiendo nuevos referentes a los jóvenes, estos nuevos referentes pueden contaminar positivamente en una nueva manera de hacer. Los premiados del 2015 son estos jóvenes en las disciplinas de artes y letras, en la disciplina de investigación científica, en el premio social y en el premio empresa, y también otorgamos un premio a alguna entidad que se haya significado en el apoyo a los jóvenes de forma continuada. Y ahí tenéis los ganadores del 2015. Tenemos más proyectos que inciden en el impulso de esa cultura emprendedora que antes yo hablaba, y me voy a centrar especialmente, no tanto en que este es un portal de apoyo a emprendedores y que tiene una serie de servicios, sino que a mí lo que me interesa es centrarme en este punto, en cómo desde el mundo de la educación podemos incidir hacia una nueva forma de construir la economía. Antes Carlos ha hecho una breve mención, una breve referencia al mundo de la educación y de cómo puede y debe cambiar la educación. Y es que es la base, es el embrión a partir del cual me parece que podemos intentar procurar y promover un cambio cultural, un cambio sistémico a 10, 15 años. La educación, y seguramente es posible que en la sala hayan docentes, fundamentalmente todavía predomina, y los sistemas legislativos ahí nos abocan a un sistema todavía propio de la era industrial. Y eso se terminó. La cosa se va moviendo porque es un cuerpo que se mueve y hay un movimiento latente muy fuerte, pero todavía tiene que eclosionar y tiene que llegar a todas las capas del sistema educativo. Pero es que lo que predomina todavía es una educación demasiado estandarizada y muy alejada de lo que ya tenemos y de lo que va a llegar. Y por eso en 2012 empezamos con un proyecto de apoyo a docentes, de apoyo a la función educativa, convencidos de que los auténticos motores del cambio del sistema educativo son los docentes. Y en la medida en que les acompañemos, proponiéndoles nuevas metodologías, básicamente metodologías activas, aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo y muchos otros que existen, en la medida en que les propongamos y les ayudemos a introducir nuevas metodologías de aprendizaje y en la medida en que pongamos en valor experiencias docentes que demuestran que es posible introducir la competencia emprendedora. Ahora hablaremos exactamente a qué me refiero por competencia emprendedora. Que seamos capaces de introducir esa competencia emprendedora desde P3 infantil, pasando por primaria, secundaria, bachillerato o formación profesional, y además lo hagamos de forma transversal en cualquier área curricular, es decir, en cualquier asignatura, entonces empezaremos a cambiar las cosas. Existen multitud de propuestas que se acercan al mundo educativo. Yo creo que se acercan, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría se acercan desde fuera, y creo que el cambio radica en intentar acercarnos desde dentro, en capacitar y acompañar a los auténticos protagonistas del sistema. Y por tanto, creo que lo relevante en estos momentos es ayudar y acompañar al sistema educativo para que haga su propia revolución pedagógica y se acerque a este mundo nuevo que ya nos está llegando. Ahí veis una serie de cosas que hemos hecho desde el 2012, un libro blanco, unas primeras jornadas que hicimos en 2012, en el que simplemente nos conocimos, convocamos a todos los actores que detectamos en España, decir, bueno, ¿quién está haciendo qué? Pues en 2012 nos conocimos y nos pusimos en relación y nos pusimos a trabajar juntos. Posteriormente lanzamos un informe que está en la web, disponible en la web en formato PDF, es el informe Aprender a Emprender, con cantidad de rúbricas para poder medir el seguimiento y el impacto de las acciones que hacemos con los alumnos, porque al final eso tienes que poderlo medir. Es decir, bueno, lo que yo estoy haciendo incrementa o no incrementa la competencia emprendedora de un alumno. Y esto es aplicable a cualquier actividad humana.
lo que yo estoy haciendo tiene un impacto positivo o no, y en qué medida, un impacto a corto plazo, medio o largo plazo. Eso se puede medir y los expertos demuestran que eso se puede medir, y algunos centros educativos en España están liderando el cambio educativo, introduciendo mecanismos de evaluación muy interesantes. Y en 2013, 14 y 15 ya hemos hecho ya formación. Pues hemos estado en estas ciudades que veis aquí y ya empezamos el mes que viene, el lunes empezamos en Barcelona una nueva tanda de formación y acompañamiento docentes en Barcelona. El mes que viene estamos en Sevilla, en Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife, en Madrid y en Murcia. Vamos a hacer este año estas sedes, con la voluntad de ir pues que el mensaje vaya llegando por capilaridad, por penetración capilar, y que vaya llegando a través de docentes vocacionados, convencidos del cambio y además con capacidad de liderazgo e implicando a los equipos directivos. Esa es nuestra propuesta de acompañamiento. Tenéis una web, si alguien tiene más interés, que es la web competenciaemprendedora.org. Ahí podéis encontrar ya en estos momentos 150 experiencias docentes que preconizan y están poniendo en práctica lo que yo os he contado. O sea, el 2012 fundamentalmente era teoría, era intuición. En 2015, ya nos encaminamos en este curso 15-16, ya contamos con 150 experiencias docentes, algunas muy tímidas, algunas muy humildes y otras pues, con mucha más envergadura y con capacidad de ser replicadas. A finales del 2016 nuestra intención es tener 100 experiencias más que las vamos a volcar en la web, porque al final los docentes aprendan de otros docentes que ya han iniciado el cambio, el proceso de cambio. Insisto que es un proceso todavía muy pequeñito, porque hemos formado únicamente a 650 profesores. Nos falta mucho recorrido. En España hay 8 millones de escolares, con lo cual, bueno, las cifras son abrumadoras, pero el cambio empieza desde abajo. Y en eso estamos, acompañando a centros docentes públicos, privados y concertados, y lo hacemos a través de docentes y de equipos directivos convencidos del cambio. Aquí ya veis lo que os contaba. Veis un mapa de España con todas las comunidades, etc. Esto es lo que fundamentalmente hacemos en el ámbito de la educación. Y en el ámbito del empleo también es relevante, porque podría pasar de largo porque no es objeto de la sesión de hoy, pero me parece que me tengo que detener visto lo visto en España, visto lo visto la incapacidad de absorber su mano de obra, sus recursos humanos, sus personas con mayor o menor formación. Las tasas de empleo las conocéis. En estos momentos, jóvenes con formación superior, es decir, FP de grado superior o grado universitario, hay un 25% de paro o de subempleo, que eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, y si vamos bajando por niveles de formación, las tasas de desempleo van aumentando. Ya sabéis que hay una relación inversa entre formación y empleo. También conoceréis, y eso es conocido por todos, que las formas de reclutamiento en España fundamentalmente se hacen por canales informales. Prácticamente el 80% de las personas encuentran un empleo gracias a un familiar, gracias a un amigo, gracias a un vecino, gracias a alguna persona cercana de su entorno. Y los canales formales únicamente representan el 20%, es decir, la oficina del INEM, un portal de Internet, etc. Únicamente un 20%. Y por tanto, queda claro que la red de contactos que tenga una persona es fundamental, es clave para encontrar un empleo. A igualdad de condiciones de un joven formado con una carrera universitaria, un máster, idiomas y tal, todo lo que vosotros queráis, con otro, probablemente el que va a conseguir ese empleo, tendrá mayor facilidad de acceso al mercado laboral, probablemente sea el joven con una mayor red de contactos. Y eso tiene un problema muy grave de equidad de acceso al empleo. Y por tanto significa que aquellos jóvenes en los que en su familia ya hay titulados universitarios, aquellos jóvenes en los que en su familia son normalmente de clase media,
con una red de contactos muy amplia, normalmente ese joven tiene muchas más posibilidades de acceso al empleo. Y en cambio, jóvenes que han estudiado con becas salarios, ahora ya no se le llama así, pero en fin, ha cambiado con la ley, con la LOMCE ha cambiado, pero con becas, con algún tipo de beca pública, o bien jóvenes que son la primera generación que obtiene una formación superior, la red de contactos de sus padres son la que son, pero normalmente está muy alejada de las opciones y de los deseos de incorporación al mercado laboral de ese joven. Y para intentar compensar esa desigualdad, lanzamos hace 3 años un proyecto de acompañamiento de mentores, que son, en el fondo, no es más que poner a disposición de los jóvenes un acompañamiento por parte de profesionales que están en activo y que lo que hacen fundamentalmente es ampliar, hay un tema de orientación, de acompañamiento, de motivación, de autoestima, por supuesto, eso es básico, es el punto número 1, pero el punto número 2, también muy importante, es ampliar la red de contactos de esos jóvenes, que normalmente es una red de contactos muy pobre. No era un programa pensado para la inserción, la incorporación al mercado laboral de forma directa, pero la realidad demuestra que prácticamente el 25% de los jóvenes que pasa por algún proyecto de mentoring acaba encontrando un empleo directa o indirectamente gracias a la aportación de ese mentor. Y bueno, os lo decía antes, el 80% se coloca por red de contactos. Nosotros estamos intentando incidir en aquello que en estos momentos está pasando en España. Acabo aquí porque esto es interesante y creo que mi presentación está colgada en la web, ¿no? Así me ha contado la organización, que la tenéis a vuestra disposición, y después, si alguien tiene alguna pregunta, podemos comentarlo, pero me parece que lo más interesante para hoy es que podamos incidir en algunas reflexiones que tienen que ver con la economía que yo le llamo al servicio de las personas. Creo que tenía que hacer control tabulador, ¿me has dicho? Voy a intentarlo. Ha pasado lo que yo me tenía, ¿eh? No te preocupes. Bien. Gracias. Me da un cierto pavor y un cierto miedo escénico hablar después de Carlos, pero en fin, porque él lo ha contado muy bien, lo ha contado fenomenal. Yo os aporto unas reflexiones. De entrada, una primera pregunta que yo me formulo, que os lanzo al auditorio. Visto lo visto, con los problemas que nos afectan en estos momentos en España y en general en el mundo occidental, de paro, de crisis estructural, sistémica, de un sistema educativo ineficiente, de un sistema fiscal claramente mejorable, manifiestamente mejorable, y del drama que supone que un sistema como el nuestro no es capaz de absorber a todas sus personas en el sistema. Tenemos un paro de más de 4 millones de personas y en las mejores épocas de España, años 2003, 4, 5, cuando la economía parecía que iba muy bien, el paro estructural, es decir, ese paro que no había manera de absorber, estaba en el 8%, más del doble de la media europea. Ante ese panorama es pertinente, me parece, preguntarse si podemos construir una economía al servicio de las personas, que es para lo que sirve la economía y nunca debería haber abandonado. Carlos nos ha demostrado que es posible. Yo avanzo y os pregunto, y me pregunto, y él lo hacía muy bien, si realmente lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están en consonancia, si es coherente. Esa es la primera pregunta que creo que es pertinente para poder contestar la gran reflexión de si es posible o no cambiar las reglas del juego. Primero debemos mirarnos a nosotros mismos. Ahí tenéis el ejemplo de un directivo del Banco Interamericano de Desarrollo que, bueno, de manera muy simple, pero está bien lo que dice. Dice, bueno, yo me doy cuenta que yo trabajo de 9 a 6 de la tarde y después me dispongo a ser buena persona. Bueno, pues igual
igual podríamos intentar que toda nuestra vida, también la vida de nuestro mundo profesional y también la economía, introduzcamos esos valores que sí que apreciamos en las relaciones humanas, con los amigos, con la familia, con nuestro entorno. ¿Por qué no trasladar esos valores que estructuran nuestra vida, también trasladarlos al mundo de la economía y al mundo profesional? En el fondo, para mí lo que está en cuestión es una tensión entre la libertad individual y el bien colectivo, la libertad individual y la dignidad de las personas. Y estamos en un mundo que ensalza, una sociedad que ensalza hasta límites insospechados la libertad individual. Es un valor que está muy preciado, pero yo creo sin duda que si queremos construir una economía al servicio de las personas, de todas las personas, esa libertad individual debe ponerse en consonancia con un deseo de bien común y con un deseo de dignidad. Tiene que haber algún reequilibrio de fuerzas, porque somos seres sociales que vivimos en comunidad, no vivimos aislados. Y por tanto, mi libertad individual tiene que estar, y por tanto ese lucro económico que yo busco con mis acciones tiene que estar en el marco de una convivencia y en el marco de una sociedad en el cual deberíamos intentar que todas las personas tengan al menos una o varias oportunidades. Y eso en estos momentos claramente no lo estamos consiguiendo, claramente. Hay algo que estamos haciendo muy mal. Y es pertinente, creo que es bueno que nos planteemos como mínimo estas 4 preguntas. ¿Cómo combino mi libertad individual con la dignidad de mis congéneres? ¿Cómo combino mi lucro personal con la generación de oportunidades para todos? ¿Cómo uso los recursos colectivos para que redunden en beneficio de una mayoría? Y finalmente, ¿qué políticas públicas entre todos nos hemos dotado para intentar que eso sea posible? Porque y aquí creo que hay personas que estáis trabajando en ayuntamientos y en la función pública, ahí tenemos todos un reto, que la función pública, las administraciones públicas, con sus políticas, sirvan justamente para esto, que ayuden justamente para que esto sea posible. Algunas cosas que están pasando. Yo os hablaré de un mundo híbrido que yo creo que es un mundo anterior a lo que Carlos nos contaba antes, pero cosas que están pasando, cosas que ya están pasando en la economía tradicional y en una economía que se está despegando de la tradicional y que se va hacia un nuevo escenario. Una serie de valores en auge, la autenticidad, la transparencia, el respeto por el medio, la proximidad, el compromiso con la comunidad, etcétera. Es inaudito, por ejemplo, a mí me fascina que tengamos una encíclica sobre ecología. La Laudato Si es la última encíclica del Papa Francisco. Es único, nunca había pasado. Eso nunca había pasado, que un líder mundial haga un documento que se le llama encíclica, haga un documento sobre ecología y sobre cómo el no respeto a la ecología provoca tensiones humanas y acaba afectando a los más débiles, a los más vulnerables, y cómo ese mandatario mundial propone un compromiso real de respeto por la ecología y, por tanto, de respeto a las personas y a la condición humana. Es inaudito, seguramente no lo hacen siguiendo estos valores, muy probablemente, pero es inaudito lo que ha ocurrido hace poquito. El compromiso, todavía verbal, entre Estados Unidos y China de reducción de las emisiones. Es inaudito, eso nunca había ocurrido, Y probablemente será inaudito, ojalá, lo que va a suceder en París, en la cumbre de París, sobre el cambio climático en diciembre. Esperemos que tenga efectos en esta línea. La crisis de Volkswagen, que antes decía Luis, creo que debemos leerla a partir de estas claves. Ellos no están preocupados por según qué cosas, sino que están preocupados porque se intuye una rebelión del consumidor.
del prosumidor se intuye una rebelión que está buscando estas cosas y que resulta que una marca que el consumidor creía que representaba sus valores no lo está encontrando. Hay algunas experiencias híbridas que ya están preconizando estos valores. Aquí las veis reflejadas en el sector bancario, en el sector de la distribución, en el sector energético, factor energía, Somenergia, en el sector de la producción y distribución alimentaria, la Fageda, que algunos me hablabais antes, que está en una cooperativa que está en Girona, Ecodes, que están en Zaragoza, son una gente muy interesante que están preconizando y están trabajando muy fuerte por la descarbonización de la economía. La gente de Ship2B, que están en Barcelona, una propuesta muy interesante. Ship2B no es más, es una fundación y el nombre se debe a que ellos, la propuesta del nombre es un barco que sale de A para irse a otro mundo que se llama B. Van del mundo A al mundo B. Es un ship, un barco que se va al mundo B. Muy interesante la propuesta que están haciendo esta gente. O la red de impacto social, de entidades de impacto que trabajan por el impacto social, Redis, que es una red española todavía muy embrionaria, pero que están ya trabajando con otras cosas. Por tanto, ya veis que en ese mundo híbrido, que no es todavía, todas comparten elementos propios de las economías del corazón que antes Carlos propugnaba, pero es cierto que todavía, digamos, están compartiendo algunos elementos, no todos, pero las cosas ya están cambiando en este sentido. Muy interesante, por ejemplo, la alianza entre un supermercado, Bonpreu, que es un supermercado que está en Cataluña únicamente, con una cooperativa que se llama 2147 Manos, que son las manos de los trabajadores de esa cooperativa. Son trabajadores en exclusión, trabajadores con algún tipo de discapacidad o trabajadores con algún tipo de enfermedad mental. Muy interesante la alianza que han hecho, a través de la cual se están potenciando productos de proximidad, productos ecológicos, productos que vienen de la economía social. Por tanto, hay cosas, ya hay experiencias y probablemente en Andalucía vosotros conocéis muchas otras experiencias que yo aquí no he puesto, que van en esa línea. Otras cosas que se aprecian en el futuro, a mí me parece sorprendente que el G8, que la verdad es que en principio no se le supone que tenga que hablar de las economías del corazón, le haya dado un fuerte impulso a la inversión de impacto. La inversión de impacto social es una inversión que lo que propugna, obviamente, es el retorno financiero, pero además con un impacto social positivo en la sociedad. Eso pasó en 2014 y Portugal, Reino Unido y Estados Unidos ya han lanzado productos financieros específicos de impacto social. Eso también es nuevo. Se sitúa en el mundo híbrido. Y otras cosas que están pasando. El actor tradicional que ha propugnado una economía más cercana a la economía social, a la economía colaborativa, a la economía del bien común, normalmente han sido entidades sin ánimo de lucro, que en España hay prácticamente 30.000. Pero están saliendo nuevos actores con ánimo de lucro, que propugnan también esos valores que hasta ahora eran propios de entidades sin ánimo de lucro. Y algunas cosas que pueden pasar en España, veremos si acaba sucediendo o no. Es posible que surjan marcos jurídicos más apropiados. Antes Carlos se refería a la fiscalidad, eso tiene que ver con este tema. Es muy posible. El ecosistema de este tipo de empresas, especialmente las con ánimo de lucro, están apretando mucho en ese sentido. Es posible que salgan, como ya ha pasado en algunos países, fondos de capital semilla para promover proyectos de innovación social, y es posible también que en España surjan incentivos fiscales, bonos de impacto social, distintos mecanismos financieros que pueden ayudar a avanzarnos, a encaminarnos a una nueva forma de hacer economía. En el fondo, lo que creo que necesitamos, y el título aquí de esta diapositiva está mal hecho, en realidad lo que creo que necesitamos es rehumanizar la economía. Y de hecho, la economía o sirve como cualquier ciencia social, o
o está al servicio de las personas o no tiene sentido. O la economía se rehumaniza o no será. Dejará de ser considerada, creo yo, como una ciencia social, si no está al servicio de las personas y se rehumaniza. Y todas ellas, antes Carlos ha sido mucho más explícito en el decálogo de elementos de las economías del corazón, pero todos ellos están buscando ese vínculo emocional. Y el consumidor, las personas, lo que buscamos es reflejarnos también en esas propuestas, reflejarnos como personas. Y queremos entender la vida también en la manera en cómo consumimos. Esa creo que yo que es la gran novedad y creo que eso es fundamental. Christian Felber es el autor de la economía del bien común y otros, pues hay muchos otros como Piketty o incluso el recién premio Nobel Angus Deaton, que también hace algunas propuestas muy interesantes en ese terreno híbrido al cual nos encaminamos. Al final, a mí me parece que el planteamiento de fondo de todas estas propuestas en el fondo es buscar una armonía, un equilibrio entre el lucro personal y el bienestar de todos, el progreso social. Algunos autores ya hablan incluso de una cosa muy interesante que a mí me gusta, que son los ecosistemas mínimamente viables. Está bien. Incluso Muhammad Yunus ya ha lanzado una propuesta que son las Social Business Cities, que algunas ya existen 3 ciudades en el mundo y en España, que yo sepa, Barcelona es candidata a ser Social Business City. Vamos a ver si lo consigue, pero en el fondo lo que plantea son escenarios de este estilo. Ya voy acabando. Creo que la rehumanización de la economía, por supuesto, requiere de una responsabilidad individual, lo he dicho antes, también de una responsabilidad empresarial. Aquí yo creo que no sé si podemos hablar de empresas buenas o malas, creo que ese no es el tema. Creo que aquí hay un tema de liderazgo de las personas, de convencimiento personal de las personas, que somos los motores de nuestras organizaciones y que podemos hacer evolucionar nuestras organizaciones, empresas, fundaciones, administraciones públicas, hacia una rehumanización de las organizaciones. Y los que tengáis en mente, tengáis inquietud por emprender, yo creo que en ese mundo, en ese terreno, hay grandes oportunidades. Carlos lo ha contado excelentemente bien y ahí no me detengo, pero hay grandes oportunidades para emprender, para crear, para construir en esta nueva economía. Acabo con dos reflexiones finales que quiero compartir con vosotras. Una muy antigua, del Antiguo Testamento. Esto no lo digo yo y ya se escribió hace más de 4.000 años, pero está bien recordarlo, ¿eh? La miseria del hombre no sale de la tierra, nos la forjamos nosotros mismos. Eso que lo tengamos claro. Segunda reflexión, la economía al servicio de las personas es difícil, no es fácil cambiar el sistema. Hay actores muy potentes que se están resistiendo al cambio y por tanto lo que estamos planteando no es nada fácil, todavía es minoritario. Los actores mayoritarios no están en esta lógica, pero yo creo que tenemos una buena noticia, que es que todo esto depende de nosotros, depende de nuestra voluntad. Ni más ni menos, depende de las personas. Y acabo con un mensaje de optimismo, de esperanza, de una entrevista que le hicieron a la activista Naomi Klein hace medio año en un periódico de Cataluña, que me fascinó, y si alguien tiene interés le puedo pasar la referencia, pero cuando le preguntan, ella habla de cambio climático y de su compromiso contra el cambio climático, y por una ecología un mundo más armónico con el medio. Y le preguntan, oye, ¿y si nos encontramos dentro de 10 años, el mundo será mejor? Y ella contesta, tendremos hace un preámbulo, ¿no? Dice, tendremos un sistema económico más humano, más preocupado por la sociedad, que ya no medirá el grado de éxito tomando como única referencia el crecimiento material, sino preguntándose si una actividad económica nos aporta seguridad, felicidad y bienestar. Y creo que ese es un buen resumen de lo que creo que ya algunas experiencias están haciendo y creo que podemos y debemos hacer en el futuro. Gracias.
Bueno, voy a intentar concretar y también un poco, no tanto, pero un poco sí, polemizar para intentar bueno, pues entender un poquito mejor algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, bueno, agradecerte porque creo que ha sido muy interesante la ponencia. Y bueno, lo que te quería comentar son dos cosas. La primera sería, ¿crees que las propuestas pequeñas o propuestas concretas, como has enunciado tanto tú como el anterior ponente, pueden ser significativas a la hora de promover un movimiento en la economía que procure cambios reales, que signifiquen mejoras para las condiciones de vida de las personas? Porque hablamos de varias cuestiones económicas en el día de hoy, pero al final hay un marco de fondo que son las bases del capitalismo. Entonces, no sé si, también una pregunta, no sé si estaríamos hablando de una reforma del sistema económico o de si necesitamos una revolución. Y planteo esto porque me parecía interesante una cita de un filósofo esloveno, Slavoj Zizek, que decía que estamos muy acostumbrados a ver, a imaginar el fin del mundo por muchas películas que nos lo han mostrado en el cine, pero nos suele parecer casi imposible pensar el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, me parece que también es una batalla no solamente económica, sino cultural. También me parece interesante cómo hay muchos anuncios que nos promueven o nos incitan a pensar en revolución tecnológica, revolución digital, revolución de la comunicación, revolución de muchas cosas que no van tan mal como realmente va la economía, y pensar en una revolución económica sí que nos parece algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Me quería plantear esta cuestión, ¿no? También una batalla cultural ahí, ¿no? Y segunda cuestión, ya concreto mucho más, la batalla política, ¿no? Hay algunos países que, porque claro, lo que va relacionado, ¿no? Hay pequeñas propuestas que pueden tirar para adelante y hasta que no sean realmente un problema para los actores grandes que tú has nombrado, quizás no se le ponga impedimentos en que vayan hacia adelante. Pero cuando las propuestas son más grandes y las hacen los estados, por ejemplo el caso de Ecuador, que también hablan de economía del bien común, ahí sí tenemos algunos problemas más serios, ¿no? O como cuando otro economista que llegó al poder, como el anterior ministro de Grecia, planteaba sus propuestas en la Unión Europea, se encontraban con miradas, como él mismo describía, aterrorizantes, ¿no? Entonces, la segunda pregunta sería más enfocar la batalla política que supone ir adelante con una economía que mire por las personas y no por la reproducción de intereses financieros. Bueno, no está mal para ser las dos primeras preguntas. Para empezar, ¿el resto van a ser así o más fáciles? Bueno, efectivamente, yo creo que en algún momento he hecho esta reflexión, que los actores tradicionales son muy potentes, están dominando la escena y, al menos lo que yo he contado, ahora Carlos no está en la sala, pero lo que yo he contado, efectivamente todavía es minoritario, todavía. Es un embrión de cambio. No es un cambio sistémico, ni mucho menos. Y es cierto, tiene razón, que en la medida en que el sistema perciba, de momento se permiten este tipo de experiencias, incluso se propugnan, pero es cierto que, y eso es no solamente para este tema, sino que es válido para cualquier reflexión de cambio, en cuanto el sistema percibe que existe una cierta amenaza para el status quo, normalmente este tipo de experiencias tienen muchas más dificultades. Y esto es válido para cualquier cambio social en la historia de la humanidad. Dicho esto, hombre, yo quiero lanzar un mensaje de esperanza. Bueno, primero situar, creo, en clave del tiempo. Yo creo que estamos hablando de un cambio cultural, que esto no se hace a corto plazo, por supuesto. Esto no se hace a corto plazo. Creo que para que esto realmente eclosione tienen que pasar 10, 15 años, incluso seguramente 2 generaciones, es muy probable, porque el sistema industrial no se inventó hace 4 días, llevamos ya 2 siglos con este sistema y por tanto los cambios son muy lentos, son lentísimos, pero yo estoy convencido que el cambio los hacen las personas, de eso estoy convencido. Y también parecía impensable algunas de las experiencias que yo os he contado o que contó antes Carlos en su ponencia hace 10 años, que no existían. Y hay un actor nuevo, hay un elemento nuevo que antes no existía, que es el entorno digital, que sí permite la viralización, la distribución y el contagio de este tipo de nuevas experiencias que antes no teníamos. En el ámbito político,
Yo no sé si conocéis a Jeremy Corbyn, que es el nuevo líder del Partido Laborista británico. Bueno, es un tipo interesante porque resulta que es una persona que gusta muchísimo a las bases, no solamente de su partido, del Partido Laborista, sino en general es un líder muy carismático. Si alguien tiene ocasión y tiene interés, en YouTube hay cantidad de intervenciones suyas en el Parlamento inglés o conferencias que le ha hecho, pero en cambio está asustando a las élites. Está asustando a las élites y sus principales detractores los tiene dentro del Partido Laborista. Dentro del Partido Laborista. Y no es un señor que acabe de empezar, es un señor que debe tener pues 65 años aproximadamente, es un diputado con larga trayectoria, me parece que lleva más de 30 años en política y está revolucionando en estos momentos la política británica, cosa que parecía impensable. ¿Es posible que no lo consiga? Es posible, pero a mí me gusta pensar lo contrario, que hay algunas experiencias que lo están consiguiendo. En el caso de Grecia, efectivamente, tú tienes razón, no lo ha conseguido. Me imagino que te refieres a Varoufakis, ¿no? Te referías a Varoufakis. Él no lo consiguió. La situación de Grecia creo que también es muy particular y muy concreta y el punto de partida era realmente muy, muy complejo, pero yo soy optimista en que eso es posible si lo ponemos en una medida de tiempo adecuada. Si nos creemos que todo esto que estamos hablando es un cambio táctico inmediato a 3-4 años, creo que nos equivocaremos, porque debemos empezar por nosotros mismos y los cambios estructurales sistémicos son muy lentos. Yo antes he hablado de la educación y los programas que nosotros impulsamos y otras organizaciones impulsan van a tener eficacia probablemente dentro de 10 o 15 años. 10 o 15 años. Antes, impensable. Es decir, esa revolución pedagógica que yo propugnaba, eso requiere de una masa crítica importante de los actores del sistema, que son los docentes. Y eso no se consigue en 3 días, ni mucho menos. Yo ya me estoy imaginando un escenario como mínimo a 10 años, como mínimo. Por tanto, yo diría, para resumir, y lo he dicho antes, es muy difícil, dificilísimo, pero no imposible. Yo no tiro la toalla, no es imposible. Dicho de otra forma, la alternativa a esta esperanza a mí me resulta bastante insoportable. Yo creo que estamos en una situación de un cierto colapso, de un cierto final de época, en el que lo viejo y lo nuevo lo viejo es muy potente, lo nuevo todavía es muy incipiente, van a convivir durante muchos años, pero yo creo y confío en la condición humana, confío en nosotros, que esto es posible a largo plazo. No te he contestado lo que tú me pedías, pero es lo que me salía del corazón. Por aquí otra pregunta. Hola, buenos días. Para humanizar la economía se dice que se debe buscar una actividad económica que nos aporte seguridad, felicidad y bienestar social, se puede decir. Pero en este nuevo marco, ¿a qué se le llamaría en lo nuevo? Seguridad. Seguridad podría ser seguridad alimentaria, que no existe, no la estamos garantizando a todo el mundo. Seguridad podría ser seguridad ecológica, que no la estamos garantizando en estos momentos y especialmente en las capas más pobres de la sociedad y especialmente en países más pobres. Me parece que el intercambio de emisiones, la compra y venta de emisiones, me parece un invento, para mí, es discutible todo esto, para mí es un invento obsceno, que los países pobres puedan vender sus derechos de emisiones y que los países ricos que contaminan más podamos comprarles emisiones. Eso le resta seguridad a estos países y me parece que esto tiene que cambiar. Seguridad creo que significa un acceso a los recursos naturales más democrático, al servicio de todos, cosa que ahora no estamos garantizando. Y la extracción de recursos humanos, de recursos naturales para la producción de bienes tecnológicos normalmente o casi siempre beneficia a las economías más avanzadas y a los clústeres y a las grandes potencias económicas en estos momentos. Y seguridad probablemente lo podríamos relacionar también
con los derechos más básicos de las personas. El derecho al empleo es un derecho humano fundamental. El trabajo dignifica, es una fuente de dignificación de la persona de primer orden y no lo estamos garantizando. El derecho a la salud no lo estamos garantizando de forma satisfactoria a toda la población, y lo hablo desde una perspectiva mundial. Obviamente, si yo comparo el derecho a la salud en España con Etiopía, por supuesto, aquí estamos de maravillas. Pero si tú retiras el zoom y te miras el planeta Tierra, es obvio que la seguridad en la salud, en el trabajo, en la vivienda, en el acceso a la vivienda, el derecho o la seguridad a una ecología sana, a una seguridad alimentaria, eso no lo estamos consiguiendo en estos momentos.